plataforma no solo toda la bibliografía y los videos de clase de la segunda parte, sino también ya las consignas del segundo parcial, que como les dije desde el comienzo es grupal. De las 3 consignas van a tener que elegir una de las consignas, obviamente que son consignas bastante amplias y que requieren el trabajo bibliográfico, no solamente de la segunda parte, sino también poder anudarlos con cosas de la primera parte. Y a su vez, bueno, tiene la consigna está dividida en 2 partes y la segunda parte es más bien de índole práctica y poniendo en juego a partir de otros materiales un análisis que tenga que ver con lo que se está pidiendo y que son mucho más coyunturales, quizás. Poder aplicar algunas cuestiones relativas a lo que fuimos viendo y los conceptos que fuimos trabajando a esa situación un tanto más práctica. Por eso mismo, ustedes a efectos del parcial que tengan que desarrollar van a ir ponderando y jerarquizando qué bibliografía o qué elementos van a ir utilizando, ¿no? Por eso está ahí la guía de pautas de la segunda parte como una suerte de ruta para poder llevar adelante este segundo parcial o esta segunda parte. Cuestiones generales que ya de todas formas lo aclaré y lo dije recién en el espacio que teníamos a las 7 de la tarde, digamos, con el grupo 1. El trabajo obviamente es grupal, a diferencia del primer parcial, dado los resultados del primer parcial, que, bueno, tuvieron ciertas dificultades, la evaluación general mostró algunas complicaciones, hubo algunos episodios igualmente ya fueron comunicados individualmente, digamos, no estoy haciendo ningún tipo de referencia personal, pero sí, bueno, dada esa situación, he decidido modificar la cuestión referida fundamentalmente a lo que es la condición de promoción. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros habíamos establecido una promoción no promediable, es decir, que para poder promocionar tienen que tener 7 o más en ambos parciales, he decidido, para poder alentar un buen segundo parcial por parte de ustedes, que sean promediales. Esto quiere decir que aquellos o aquellas que hayan sacado 4, 5, 6, es decir, que no hayan llegado al 7, aún están con posibilidad de promoción. Obviamente, si promedian entre ambas notas el 7 que se requiere para poder promocionar. Esto es, alguien que haya sacado 5 o 6, si saca un 8 en el segundo parcial, está en camino para poder promocionar. Para poder promocionar también tiene que tener todos los trabajos entregados y algunas cuestiones más que ya están aclaradas en la guía de la segunda parte. Digamos, esto lo tengan en cuenta para no relajarse en el segundo parcial y porque habían sacado una nota un poco más baja y bueno, se relajan y total zafo para el segundo. Traten de aprovechar esta oportunidad para hacer un muy buen segundo parcial, para ponerle, digamos, cabeza al segundo parcial, ganas y que puedan poder aprovechar esa segunda instancia para poder promocionar. Obviamente que van a poder promocionar los que hayan entregado todos los trabajos prácticos y los que no hayan accedido a recuperatorio. Los que tengan que dar recuperatorio ya obviamente no entran dentro de la posibilidad de la promoción por motivos obvios, ¿no? Bien. Dicho todo esto, ahora sí, entiendan que este es un espacio que nosotros abrimos fundamentalmente para que este no estaba programado, digamos, este jueves, para sus dudas, consultas, comentarios, lo que fuere, y que las podemos discutir grupalmente, digamos, y que por ahí una explicación de una pregunta de algún compañero o compañera le sirva a los demás. No voy a hacer una clase expositiva, para eso están todos los videos de clase, para que ustedes los puedan ver cuando quieran, puedan ir y venir de la manera que quieran. Entonces, acá es solamente para resolver dudas, consultas que puedan haber aparecido en la lectura o en los videos o obviamente en las instancias en las cuales nosotros nos estamos desarrollando para dar la materia, ¿sí? En las posibilidades que nos da
esta distancia o esta virtualidad. Así que, sin más, no sé si Mariano quiere decir algo, ¿querés decir algo, Mariano? O ya pasamos a las preguntas, a las dudas que puedan tener ustedes. Pueden abrir micrófono y hablar, o las escriben en el chat, yo las leo y las vamos comentando. Sí, Santi, yo quería reforzar algo también que surgió en el otro Meet, hacer hincapié fuertemente en que, nada, teniendo en cuenta estas consideraciones que vos mencionás, que las sepan aprovechar de manera responsable y profesional, que no se den y no se lleven a cabo ciertas cuestiones que no están permitidas bajo ningún punto de vista, más que nada con el fin de que puedan promocionar la materia, aprender los contenidos, les guste o no les guste, obviamente forma parte de la currícula de su carrera. Están muy prontos a ser profesionales y nada, y hacer hincapié en que no intenten algún tipo de plagio, nada que obviamente comprometa su compromiso profesional, básicamente. Simplemente eso, Santi, quería reforzar para que lo tengan presente. Si bien lo dijimos, lo dije personalmente y algunos hicieron caso omiso. Bueno, nada, que lo tengan presente. Solo eso. Gracias. Obviamente, si tienen algún tipo de consulta al respecto, lo que sea, por supuesto, estamos totalmente abiertos a aclararlos y a conversar en función de ello. Bien. ¿Hay alguna consulta, duda, algo que quieran que empecemos a conversar con respecto a la bibliografía, a los videos, quizás a las consignas, a lo que ustedes consideren que podamos conversar aquí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultar respecto a las consignas, independientemente de la que elijamos, si, digamos, ustedes como cátedra esperan cierta estructura, digamos, el desarrollo obviamente de los textos, ir razonándolos y articulándolos con los temas específicos, si deben contener también datos más duros como gráficos, proyecciones, estadísticas, y si sobre el final, como tipo un eje del trabajo, hay que poner una especie de conclusión. Si bien en algunas consignas dice que uno haga alguna propuesta en esa línea, un poquito para que me des un perfil del TP en líneas generales en cuanto a la estructura nada más, independientemente de la consigna que elijamos. A ver, si la consigna, obviamente, establece primeramente una resolución que tiene que ver más con análisis de bibliografía y, bueno, análisis de algún tipo de informe que nosotros agregamos, es responder, así como fuimos trabajando con los trabajos prácticos y las correcciones que fuimos haciendo, lo mismo también con el parcial y demás, es tratar de ir al nudo de la consigna, gráficos y demás, obviamente que pueden usar, y estadísticas pueden usar, y datos duros pueden usar, en tanto y en cuanto sirvan para ilustrar o argumentar lo que están diciendo. Quiero decir, si ustedes tienen un parcial para hacer con 10 carillas y llenan 5 carillas de datos estadísticos y de gráficos que en realidad no responden a lo que están tratando de decir, y en realidad no sirven para nada esos datos. La construcción del dato es en tanto y en cuanto refiere a una variable. Si no, es algo que no, por decir alguna cuestión, ¿no? Ustedes eligen, por ejemplo, políticas públicas y entienden que la cuestión o la variable nivel socioeconómico o, no sé, sexo, por decirlo de alguna manera, o edad, tiene relevancia para explicar lo que están explicando. Bueno, obviamente pueden aparecer algunos datos que me pongan, ¿no? Si, no sé, están trabajando una política laboral que tenga que ver con trabajadores y trabajadoras de casas particulares, ¿no?
Bueno, ahí tenemos un universo donde la cuestión etaria, la cuestión socioeconómica y, por ejemplo, el sexo tiene que ver, porque la mayoría de los universos que trabajan en casas particulares son mujeres que por lo general no tienen estudios, que muchas también son migrantes, es decir, que tenemos ahí un universo donde algunos datos pueden explicarlo. Ahora, si están hablando de trabajadores, vendedores de helados y ponen un montón de cosas que en realidad suman datos, pero que esos datos no se expresan en lo que ustedes están planteando, en realidad no tienen ningún tipo de valor, por más que ustedes pongan datos duros y estadísticas. Nuevamente, no se vuelvan locos con los datos. Los datos sirven para poder ilustrar, argumentar algo y poder sacar conclusiones e inferir conclusiones. La mayoría de los datos, de hecho, si ustedes leen los textos, están en esos textos, están en los informes que estamos dando. O sea, ustedes no van a replicar las mismas, no sé, si vamos a la consigna de empleo público, ¿no? El último dato, el último informe del ITEP, que son informes trimestrales, en realidad son cuatrimestrales porque salen 3 veces al año, pero generalmente agarran trimestres para analizar. Si me pegan y me copian lo que yo ya estoy viendo en el informe ese, en realidad no tiene mucho sentido. Ya sé porque lo estoy viendo. Ahora, si ustedes ven dentro de las consignas para poder establecer las comparaciones que se piden, obviamente que van a tener que apelar a algún tipo de dato. Sí, aumentó acá porque vemos que la proyección en este organismo o en este universo es tal. Listo, es la mención. No se vuelvan locos tanto con eso o úsenlos de manera pertinente. Traten ustedes también de poder jerarquizar cuáles son los datos que realmente explican lo que quieren explicar y cuáles no. Eso es fundamental, porque eso también se evalúa. Perfecto. Y por otro lado, cuando vamos a la segunda parte de la consigna, que vieron que es quizá mucho más prospectiva, en el sentido de que muchas veces se piden, bueno, proyecciones o que hagan propuestas de políticas públicas o que hagan propuestas para el sector público, en el caso de empleo, por ejemplo. Ahí, obviamente, lo que ustedes propongan tienen que tener algún tipo de asidero en los datos que están manejando. Obviamente que es un universo que todavía no contemplamos, pero tampoco pongan solamente saludos a la bandera, decir, bueno, y políticas públicas, ¿qué quiero proyectar? Y quiero que no haya más pobreza en la Argentina. Y bueno, sí, está bárbaro. Eso funcionó incluso para ganar una elección. Pero bueno, sabemos que no sucede, porque seguimos teniendo un 45% de la gente abajo de la línea de pobreza. Por más que digamos que no queremos pobreza en la Argentina y un montón de cosas más, no dejan de ser saludos a la bandera, pueden tener fines electorales, pero no tienen realidades en donde poder sostenerse. O lo mismo, si pensamos, bueno, y queremos que el empleo tengan todos computadoras y que todo el mundo trabaje y que seamos Suiza, bueno, no. Ahí la idea precisamente es poder argumentar y analizar cuál es la realidad argentina, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus posibilidades. Porque si no, siempre, digo esto porque han aparecido trabajos en cuatrimestres anteriores y demás, que las propuestas es, bueno, y poder solucionar el problema de vivienda en todo el país. Hermoso, todos queremos lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Porque si fuese solamente una carta de intenciones, y ya seríamos hace rato ese país, pero no lo somos. Evidentemente, ahí hay intereses encontrados, posibilidades, cómo influye, digamos, la posibilidad de financiar esas cuestiones, cómo hay, obviamente, intereses contrapuestos a partir de actores que juegan sus propios roles y que tienen sus propias tomas de posición. Bueno, hay un montón de condicionantes que hacen que hoy por hoy en la Argentina sigamos teniendo la cantidad de pobres que tenemos, que hoy por hoy ya son estructurales, que tengamos los problemas que tenemos en términos de vivienda, de trabajo y un montón de cuestiones. Y bueno, si pensamos en las políticas públicas, ya yendo a la consigna, pensamos en políticas laborales y que tengan que ver con el mundo laboral. Y ahí sí tenemos un mapa de trabajo y lo tienen ahí en la estructura social del trabajo, en el texto de Salvia y de Fachal y demás, que es bastante actualizado, porque es algo que salió hace un año y medio. Antes de que comience la pandemia son los datos. Y ahí vemos precisamente que por regiones va cambiando y que tenemos un nivel de informalidad
y un nivel también en la forma en la cual se piensa el trabajo que ha cambiado. No podemos seguir pensando el mercado de trabajo como si viviésemos en la década del 50 con un estado de bienestar y con una sociedad salarial, si pensamos en los textos de la primera parte, donde tenemos a todos los trabajadores registrados, todos cobran aguinaldo, todos tienen vacaciones, todos tienen obra social, porque no sucede. De hecho, 1 de cada 2 trabajadores no está en esa condición. Entonces, tenemos que pensar también en ese universo. Y las políticas laborales que se llevan adelante, en gran medida, son para tratar de subsanar eso. ¿Tienen éxito o no lo tienen? ¿Están bien planteadas o no están bien planteadas? ¿Por qué se plantean en determinadas regiones y no en otras? Bueno, hay un montón de aristas para tener en cuenta. Y otra vez, pensando, volviendo a tu pregunta, con el tema de los datos, pensando en esos datos en relación a lo que quieren explicar y no que sean meras cartas de intención y, otra vez, saludos a la bandera donde queremos que todo sea maravilloso, todos queremos lo mismo, pero bueno, eso no condice con lo que se está pidiendo y no condice con la realidad argentina. En donde tenemos, obviamente, grandes problemas en el mercado de trabajo, donde tenemos grandes problemas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, que es el segmento etario donde más se ve esa flexibilidad, esa informalidad. ¿Por qué? Porque también los trabajadores más grandes son los que de alguna forma heredan formas anteriores y el gran problema está sobre todo en los jóvenes y en la inserción del mundo juvenil en el mercado de trabajo, además de que, obviamente, cuestiones de referencias o exigencias de estudios y de un montón de cosas que hoy por hoy exige el mercado de trabajo, en términos también, si volvemos a algunas cuestiones de la primera parte. Por eso digo que la bibliografía de la primera parte es importante y ahora se puede usar y se puede poner en práctica. La idea de individualismo competitivo, la idea de mercados laborales cada vez más competitivos, la idea de desigualdad en términos de competencia. Bueno, todas esas cosas aparecen a la hora de pensar todas estas cuestiones. Entonces, bueno, es un poco jugar con todo eso y obviamente el uso de los datos que estén de manera lógica, pertinente y tratando sobre todo de respaldar aquello que ustedes están diciendo. Porque si ustedes están diciendo, vuelvo a lo mismo, que bueno, los trabajadores, vendedores de helados y demás, y me ponen que, bueno, los vendedores de helados de jóvenes, todos están registrados, y después ponen una estadística que dice lo contrario, y bueno, no está pasando eso. Vean esas cuestiones a la hora de no sé qué, si van a elegir de políticas públicas, o van a elegir de empleo, o van a elegir el de deuda, no sé cuál van a elegir. Pero elijan el que elijan, traten de hacer eso. Gracias. Bien. La consigna 2, acá Valentina está preguntando, sí, obvio que tiene que ver con la nueva gestión pública, ahí hay ciertas cosas que siguen estando. Los sistemas de carrera en el empleo público siguen estando. Después, si nosotros pensamos en cuestiones por resultados y más, si bien cambiaron, siguen estando. Digamos, la reforma del Estado en la Argentina, y si ustedes ven, digamos, los textos que tienen que ver con qué sucedió con el empleo en los 90, se asocia directamente y aparece esa cuestión. Si ustedes ven el último informe de ITEP, ¿cuántos hay contratados? ¿Cuántos son planta? ¿Cómo se siguen manteniendo ciertas relaciones con respecto al trabajo en lo que es la planta pública o lo que es el empleo público? Después, sí, obviamente que hay cuestiones que están anudadas. Muchos de los trabajos de López que vimos en la primera parte, lo que tiene que ver con la confección de burocracias y demás, tienen que ser considerados a la hora de pensar en el empleo público. Ahora bien, nosotros toda la evaluación respecto a esa bibliografía, en términos teóricos, ya la hicimos en la primera parte. Ahora tienen que estar aplicadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes van a utilizar la cuestión de la nueva gestión pública para explicar algunas cosas que están pasando en el empleo público,
no es necesario que me expliquen todo lo que significa la nueva gestión pública, porque primero ya lo sé, y segundo, ya lo explicaron en el primer parcial, y ya lo vimos en el primer parcial. Ahora es una aplicación práctica de esos conceptos. Esto no quiere decir que queden ahí porque los nombré, ya está. No, es nombrarlos y ponerlos en juego en una explicación coherente sobre lo que ustedes están tratando de exponer. ¿Sí? No es, bueno, el empleo público aplicó en la década del 90 la nueva gestión pública. La nueva gestión pública es, y me definen otra nueva gestión pública, no porque no es lo que se está pidiendo en esta consigna. Acá se pide analizar qué es lo que sucedió en la planta de la Administración Pública Nacional en la década del 90 y posterior, y que comparen qué es lo que sucede con la radiografía actual a partir del informe del ITEP. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, ¿sí?, que puedan ustedes ver a partir del documento que nosotros ponemos, las proyecciones y los alcances que pueda llegar a tener ese empleo público en este nuevo contexto, y bueno, obviamente viendo esas cuestiones, y que puedan luego, como conclusión, además de la conclusión, poder elaborar ciertas propuestas para el sector público, entendiendo, digamos, cuáles son las problemáticas del sector público en términos de empleo, ¿no? Pero bien, no sé si quedó un poco más claro. Bien. Si se requiere que podamos relacionar. No entiendo la pregunta. Sí, se requiere que podamos. Ok, listo, sí, eso no está problema. El concepto de enfoque incrementalista, pregunta Federico. Bueno, el enfoque incrementalista tiene que ver con el análisis de las políticas públicas y de cómo se va generando precisamente esas posiciones a la hora de pensar cómo resolver un determinado problema. Tenemos dos enfoques. El enfoque racionalista, que tiene un basamento y se establece mucho más en todo lo que tiene que ver con el análisis previo, racional, teórico, ¿sí?, donde uno va definiendo de un ambiente mucho más controlado, digamos, que si hago A, entonces B, y va a suceder de esa manera. Lo cierto es que muchas veces uno puede tener esa concepción racionalista o esa idea racionalista, mucho más racional a la hora de explicar una determinada política, pero sigue manejándose en un ámbito un poco más teórico, y donde, digamos, establece o procede a partir de ciertos escenarios controlados. Ahora bien, cuando yo voy a la realidad, eso no sucede. El enfoque incrementalista, de alguna manera, trata de adaptarse a esas cuestiones que suceden en el campo, trata de poder ir adaptando las estrategias que se dan en el marco del campo, y las sucesiones de decisiones que se van dando van incrementando de alguna manera la forma en la que uno va a implementar esa política. Es decir, que va teniendo en cuenta lo que fuimos haciendo y va incrementando para poder llegar a una decisión correcta de eso. Y eso generalmente aparece en problemas que tienen fuerte impacto político y que obviamente son mucho más dinámicos. Si uno piensa, bueno, un problema que tenemos en la Argentina, que es la inflación, ¿no? Todos teóricamente entienden cómo se resuelve. Todos tienen la receta, todos saben que es facilísimo, todos dicen, es con emisión monetaria. Bueno, deja de emitir y sin embargo hay inflación. Emitís y obviamente hay inflación. Tratás de secar la plaza de pesos estableciendo controles de precios y demás, y sin embargo tenés inflación. Es decir, que ahí nosotros vemos que a partir de ese determinado problema vamos sumando, digamos, a partir de diferentes variables, ciertas cuestiones para tratar de resolver ese problema. Vamos incrementando las acciones y las intervenciones para poder resolver ese problema, que muchas veces no se resuelve. Digamos, y esto no está pensado de antemano, bueno, yo me siento y digo, voy a hacer todo este plan para resolver la inflación. A medida que veo que no se resuelve, voy incrementando y voy generando otro tipo de decisiones. ¿Se entiende un poco mejor la idea de ese enfoque incrementalista? Es como mucho más... Claro, profe, yo le hice la pregunta. Lo que entiendo es por ahí cómo aplicarlo a la política que nosotros elegimos.
Nosotros tenemos pensado elegir, no voy a decir el nombre de la ley, pero una ley que tiene que ver con formación profesional, digamos, que es una política, digamos, pública del ámbito educativo y laboral, para insertar a jóvenes en el mercado de trabajo. Bien. Porque, bueno, la cuestión social sería que hay muchos jóvenes que están fuera, hay mucho desempleo estructural juvenil, digamos. Entonces hay una política pública que se hizo en tal año, bajo tal estado y demás, y que intentó solucionar esa demanda, esa cuestión social. La pregunta es, ¿cómo analizarlo desde ese enfoque? Digamos, tengo que decir lo que pasó, digamos, lo que produjo, el impacto que produjo esa política y analizarlo desde ese enfoque, ver, digamos, y no de sé, los demás enfoques. no sé qué política es, pero esa política que vos te estoy diciendo, obviamente la pensaron de una manera, ahí vos tenés un cierto enfoque racionalista, una cierta concepción racionalista. Por eso, digamos, lo ideal de lo que dice lo que dice Seller, digamos, lo ideal sería una suerte. Pará, voy a apagarte el. Perdón, te puse silenciar porque si no, no sé quién está con el micrófono abierto, pero no se escucha. Lo que te decía, lo ideal es poder combinar ambas. Digamos, que uno tenga lo que tiene que ver precisamente con la formulación de esa política, donde uno entiende que establece ciertas metas basadas en cierta teoría, en ciertos datos, ¿sí? En un escenario controlado. Después cuando va al campo, bueno, yo quería que haciendo A, de repente suceda B. Si yo, no sé qué política es la que ustedes eligieron, decía que iba a incorporar jóvenes, bueno, ¿pasó eso? ¿Se incorporaron masivamente los jóvenes o no? Y cuando no pasó eso, ¿qué se hizo? ¿Se siguió con la misma política o se establecieron nuevas o reformulaciones o nuevas acciones para poder llegar al objetivo que se había planteado? Bueno, a medida que uno va estableciendo ciertas acciones, va generando, digamos, una suerte de análisis para ir tomando sobre el campo, digamos, decisiones correctas a la hora de pensar en el objetivo que nos planteamos de antemano. Y eso obviamente va incrementando en tanto que nosotros las pensamos de antemano. Nosotros dijimos, bueno, esta política voy a hacer A, B, C y D y voy a llegar al resultado final. Ahora hice A, B, C y D y no llegué. Entonces, ¿qué hice? Bueno, traté también con F, traté con G. Entonces estoy sumando, estoy incrementando. A eso va la idea del enfoque incrementalista. Y ustedes deberían ver, a partir de esa política, si aparecieron nuevas acciones no planteadas en la formulación, ¿sí? Que tuvieron que ver, obviamente, con la reformulación de la política a partir de los datos que arrojaba el campo. Ahí es donde generalmente estamos hablando de un enfoque combinado, porque no es que uno hace meramente lo que me está diciendo la realidad, sino que también, obviamente, hay un análisis previo y a partir de lo que me dan los datos, también genero una nueva evaluación. Por eso el tema de lo más acertado sería la exploración combinada o poder ver ambas cosas. No sé si queda un poco más claro. Sí. Está claro porque, de hecho, es lo que pasa justamente. Siempre se inicia un plan desde el principio, que sería el enfoque racionalista, y después sobre la marcha pasan cosas. Los actores toman su posición, hay influencias que modifican la política pública, digamos. Esa es un poco la idea de entender a la política pública como un ciclo de acción y como algo dinámico. Porque si nosotros pensamos solamente a la política con, bueno, voy a solucionar tal cosa y voy a hacer esto, pero estoy haciendo esto y no resuelvo, bueno, tengo varias, o me encajeto con eso y sigo de la misma manera y seguramente voy a seguir con los mismos resultados, o presento, digamos, una flexibilidad tal para poder dinamizar frente a eso, porque aparecen otras cuestiones. Un escenario controlado es algo en donde yo puedo decir, bueno, voy a hacer tal cosa y aparece tal otra, pero en el medio aparecen actores jugando, aparecen otros intereses, aparecen coyunturas distintas, aparecen, bueno, de repente vos pudiste pensar, si pensamos en lo que sucede, lo que está sucediendo ahora, no, yo pensé en hacer un montón de cosas, pum, una pandemia mundial que te cerraron absolutamente todo. Bueno, listo, la coyuntura cambió. Las decisiones que vos tenés que tomar de ahora en más cambiaron.
Digamos, hay cosas que vos tenés que plantearte con cierto dinamismo y no podés seguir en la misma. Porque si seguís en la misma, y bueno, te vas a chocar contra la pared. Hay algo que no va a funcionar. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esas, no solamente con lidiar con el contexto, como dicen Oslak y O'Donnell, sino también con ver esas reformulaciones y cómo nosotros problematizamos la cuestión para ver qué decisiones se toman. Bien, preguntan por el video 9. No hay video de la clase 9. ¿Por qué? Porque son textos que más que nada van enunciando políticas laborales y que yo me ponga a enunciar. O que diga, bueno, en el año tal salió la ley de trabajo, en el año tal se reformó la ley. No tiene mucho sentido. Me parece que lo pueden leer tranquilamente. Las clases son más que nada esas que tienen mucha más densidad teórica y la clase 9 simplemente puede servir para los que elijan política pública para darles marcos respecto a lo que son las políticas laborales. Y el texto de la estructura social del trabajo en realidad plantea metodologías para poder pensar el campo. Entiendo que es bastante claro los textos. Si necesitan que se aclaren ciertas cuestiones de los textos de la clase 9, bueno, para esto están estos espacios también, pero me parece que son nada más que aclaraciones. Entendí que no hacía falta verlo en un video explicativo porque es mucho más esquemático y tiene que ver mucho más con presentaciones de datos y con análisis mucho más quanti que quali, y entonces me parecía que podían llegar a ser un embole que yo les empiece a dar una clase con algo que tranquilamente pueden leer. Pero obviamente si aparecen dentro de lo que es ese análisis de ciertos datos que presentan esos textos, algo que quieran discutir, sí, quizás el único que es un poco más teórico es el de Sergio de Piero, que ahí en realidad lo que deberían ver es precisamente qué es lo que cambia y cuáles son las condiciones que se ven en las diferentes coyunturas que se dan post-crisis del 2001, para entender, si nosotros entendemos que una política pública es esa relación y esa articulación entre el Estado, la sociedad civil y la administración pública, bueno, cuando aparecen nuevas demandas emergentes, cuando aparecen cuestiones que están por fuera de la contienda capital-trabajo, cuando aparecen demandas mucho más específicas, por ejemplo, demandas que tengan que ver y que aparecen en agenda, que tienen que ver con género, que tienen que ver con violencia de género, que tengan que ver con cuestiones ambientales, que tienen que ver con soberanía alimentaria, digamos, con un montón de otras cosas que están por fuera de la puja distributiva o de la puja capital-trabajo. Bueno, ahí tenemos obviamente demandas mucho más específicas, mucho más fragmentadas, que responden a un nuevo contexto y que, por supuesto, si nosotros entendemos que el Estado es el que pone en agenda esas demandas y entiende que su intervención es necesaria para la resolución de esas demandas y esos problemas, bueno, entonces cambia esa relación. Y eso también se manifiesta no solamente en las intervenciones y en las formas de que uno lleva adelante una política pública, sino también en las propias herramientas de las cuales se vale el Estado, no solamente en términos políticos, sino también en términos burocráticos e internos. Por ejemplo, con la emergencia de nuevos organismos para poder dar resultados o para poder dar respuestas a esas demandas. De hecho, si nosotros pensamos nuevamente en nuevas agendas y pensamos en la agenda vinculada a problemáticas de género, bueno, ni más ni menos se creó un ministerio para poder resolver esos problemas. Es decir, que eso que venía dándose y empezaba a estar en agenda y empezaba a discutirse fuertemente en los últimos 10 años, si quieren, llevó a tener ni más ni menos que un organismo dentro del Estado que se ocupe y que dé o intente dar respuesta a esas problemáticas. Ahí es donde vemos esas proyecciones de cómo van cambiando y cómo una determinada política o un determinado problema también que se transforma en agenda y demás, genera procesos hacia afuera y hacia adentro del Estado. Eso que también nombra Oslak y O'Donnell. Bien. Profe. Sí.
Cuando hablamos de que nos volvemos como unos analistas de políticas públicas, Sí. o sea, analizamos el contexto, o sea, por ejemplo, ahora el mundo laboral, el mercado laboral actual con el problema de COVID, lo que vemos como próximo, establecemos con estadística, digamos, información, puede ser información también de notas periodísticas, digamos, no sé, por hablar en un tema puntual laboral, y sobre eso basamos cómo vamos a hacer nuestra política, el problema que encontramos, cómo lo vamos a afrontar, qué política vamos a tomar, y ahí dar las limitaciones, todo lo que proyectamos y todo, o sea, a raíz de lo que pensamos, cómo plantearlo, y siempre basándonos en estadísticas, digamos, en datos certeros de la información. ¿Está bien como lo entendí? Sí, la mayoría de los datos, por eso yo ya se los doy en los dos informes que tienen ahí. El informe del CIPEC y el informe de la OIT, y si eso ustedes lo pueden cruzar con la estructura social del trabajo presentado, digamos, en el estudio de Salvia y Fachal, ustedes ahí tienen varias cosas para analizar, digamos. Si pensamos en este contexto de pandemia y demás, bueno, ¿cómo afecta o cómo afectó al mercado laboral la pandemia? Bueno, evidentemente hubo pérdida de empleo, hubo, digamos, mayores complicaciones a la hora de poder establecer, obviamente porque la economía está completamente en retroceso, ¿no? De poder establecer ciertos registros. Se establecieron ciertas ayudas, como el IFE y demás, para poder sostener eso. Se puede pensar ahí, cuando nosotros pensamos en la estructura social del trabajo en la Argentina, ¿sí? ¿Dónde tenemos mayor empleo registrado? ¿Dónde tenemos menor empleo registrado? ¿En qué lugares, digamos, según esa estructura social del trabajo que presenta el estudio, en qué lugares pudo haber afectado más la pandemia y en qué lugares menos? Según, obviamente, lo que presentan los mercados de trabajo de las diferentes regiones, por decirlo de alguna manera. ¿Qué segmento de inscripción tienen? Como analiza también, pueden pensar también, si uno ve, por ejemplo, ese mapa y vemos cuáles son, por ejemplo, las características que tiene el mercado laboral en la Argentina hoy por hoy, digamos, y donde tenemos una gran cantidad de trabajadores que se dedica al sector servicios, ¿no? O gastronomía, o lo que fuere. Bueno, ¿cómo afecta todo eso en este contexto? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las políticas que se pueden llevar adelante para poder establecer precisamente intervenciones que sean obviamente acordes a el mercado de trabajo que tiene la Argentina o para solucionar esos problemas estructurales que tiene la Argentina y que solamente fueron agravados en este contexto, ¿no? Ahí es donde uno tiene que analizar los alcances, límites y proyecciones, ¿no? Claro, yo lo que lo planteaba por el hecho de que, por ejemplo, algo que se está dando mundial es lo que podrían llamarse la cuarta revolución industrial, que le dicen la cuarta revolución, que es la tecnológica, que va a afectar tanto acá como en cualquier otro país. Pero me baso sobre la estructura argentina, lo que pasa y lo que afecta, además de los dos informes. Digamos, podemos explayarnos sobre, por ejemplo, usted habla del empleo informal y se cambió por los monotributistas. No sé, para ponerle una idea. Bueno, se cambiaron, están los dos. Claro, pero se usa más, por ejemplo, hay más empleadores que utilizan los monotributistas porque no estarían pagando las cargas sociales que conlleva, y el monotributista es algo más barato y tiene la obra social, digamos, y la jubilación ahí, pero no mantiene la relación laboral, digamos, legal. Eso es una cosa que sucede, es una cuestión muy propia del mercado de trabajo en Argentina y que sucede también en el sector público. Digamos, no es algo propio solamente del mercado laboral privado. Ahora, eso es algo que sucede acá. Estados Unidos no tiene monotributistas, tiene otras lógicas y tiene otras formas de pensar al trabajo. Y no es que tenemos también ahora algunas de las cosas que han sucedido en sociedades postindustriales, y si querés también, que tienen que ver con revoluciones tecnológicas y demás, es cuántos trabajadores
y trabajadoras hoy por hoy están vinculados, por ejemplo, a las startups o a las aplicaciones en oferta de servicios y demás, y más en contexto de pandemia. ¿Cuántas Rappi, Globo, Mercado Libre mismo, digamos, cuántas de esas funcionan hoy por hoy o han cambiado, digamos, o se han expandido a partir de este contexto, y cuál es la relación con esos trabajadores? Los trabajadores son supuestamente trabajadores independientes, y ahí también se rompe una lógica del trabajo el trabajo registrado como lo pensábamos en la era industrial. En la era postindustrial estamos hablando de que el segmento o el organizador tiempo se ha perdido, en donde uno tenía, si vamos a la época del Fordismo, digamos, si vemos en lo que eran las sociedades salariales y demás, nosotros teníamos 8 horas en el trabajo de la fábrica, salíamos y estaba muy, muy repartida lo que tenía que ver con el tiempo productivo, con el tiempo de ocio, con el tiempo... Bueno, acá no. Digamos, si hay algo que se rompió, sobre todo con las nuevas formas de trabajo, y sobre todo a partir de, si quieren, incluso con el teletrabajo, con estas nuevas aplicaciones y demás, es esto. Bueno, acá el Valentín dice, la figura de empleador, no hay empleador. Supuestamente uno es, volviendo a la lógica de lo bueno, uno es empresario de sí mismo y va a recibir según la cantidad de pedidos que haga y la jerarquía que va generando también en términos de organización esas mismas aplicaciones, en donde eso genera también imposibilidades manifiestas en un mercado de trabajo cada vez más informal de acceder a ciertas cuestiones sociales, a representación gremial, a discusión respecto a ingresos, y donde también somos todos grandes emprendedores, pero en esa ser grandes emprendedores también aparecen cuestiones donde, por más que sea recontra emprendedor y que sea recontra laburante y todo lo que muchas veces no llego ni siquiera a cubrir mi gasto mínimo. En un mercado de trabajo hiperflexibilizado y donde las cuestiones de competencia y demás que veíamos en la primera etapa quizás se agudizan en estos contextos. A partir de ahí, ¿cuáles son, digamos, cómo podemos analizar las diferentes políticas laborales, sobre todo teniendo en cuenta ese contexto y teniendo esos informes? ¿Qué es lo que se está haciendo en Argentina? ¿Qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve? ¿Se soluciona o no se soluciona? Teniendo nuevamente, a partir de esos datos, ver cuáles son las proyecciones reales y posibles, como le decía antes también creo que Javier, y cuáles no. Y no hacer meramente un canto de sirena diciendo, bueno, sí, vamos a emplear a todo el mundo y los vamos a poner todos a hacer puentes y rutas y vamos a solucionar la desocupación en la Argentina. Bueno, eso no va a suceder. No va a suceder primeramente porque no existe esa inversión, porque no hay posibilidad de hacerlo, porque la demanda de trabajo es enorme, porque incluso si lo pensamos que al Estado podría hacer eso, el mismo Estado es el que hoy por hoy está utilizando el recurso del monotributo, de los contratos a tiempo determinado, para no establecer relaciones estables de trabajo. Es decir que tenemos un montón de cuestiones que tenemos que analizar para pensar precisamente en esas políticas públicas que puede llevar adelante el Estado en relación al mercado de trabajo y teniendo en cuenta las condiciones de ese mercado de trabajo en el contexto en el que estamos y fundamentalmente cómo impacta ese contexto en Argentina. No sé si queda un poco más claro. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. No, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra comentario? Profe, ¿Sí? le hago la última consulta. Siguiendo con la política pública que le había comentado de formación profesional, de ingresar jóvenes al mercado de trabajo, tiene que ver específicamente con el sector industrial. Sí. Y estuve investigando un poco de esta ley y hay una parte de la consigna que dice tener en cuenta los debates que se dan, digamos, en torno a la misma, a esa política. Y estuve leyendo que el sector industrial, algunas empresas privadas, no querían incorporar a trabajadores jóvenes, estudiantes, porque implicaba un gasto adicional, porque podría provocar litigiosidad laboral y otras cuestiones más. Eso podría ser un debate, es decir, la toma de posición que tomaron esos actores privados, en este caso los industriales, ante esa política pública. Por supuesto, porque son actores
involucrados precisamente en la política que vos estás desarrollando, porque tiene que ver, obviamente, una política pública, decíamos, también dicen los autores, ¿no?, que estamos viendo, es que desencadena una serie de reacciones y moviliza a diferentes actores sociales. Si yo voy a hacer una política pública que esté directamente destinada a la incorporación al sector industrial, y bueno, me voy a tener que sentar a hablar con los industriales. Y si los industriales te están diciendo que no quieren eso, porque, bueno, va a haber un margen de negociación y eso va a estar dentro de los debates. Lo mismo sucedió un poco cuando el año pasado se discutió la ley de teletrabajo, en donde se establece, por ejemplo, la ley, la posibilidad de vuelta al trabajo presencial si el trabajador, y muchos dijeron, bueno, no, es una u otra, o ver de qué manera. Yo no puedo estar sosteniendo una oficina y a su vez pagándole todas las cuestiones que tienen que ver con el equipamiento para que trabaje desde la casa, y eso también generó una discusión. Hay otros que también directamente decían, no, bueno, la presencialidad es necesaria, el teletrabajo no sirve, y hay diferentes discusiones respecto a la productividad, por ejemplo, de ese trabajo a distancia. Digamos, las discusiones que fueron en el año pasado, y también los trabajadores. Y uno de los que resistió fuertemente o que resiste fuertemente al teletrabajo, por ejemplo, son los gremios. A los gremios también tienen que tenerlos en cuenta a la hora de pensar esos debates. Y el gremio, los diferentes sindicatos, obviamente van a resistir porque, al caso del teletrabajo, ¿no? Si nosotros pensamos en el teletrabajo que individualiza cada vez más y fragmenta cada vez más, si cada uno trabaja de la casa, obviamente, esa asociación que se puede dar en ciertos ámbitos de trabajo y la presencialidad que puede dar para organizar desde acciones conjuntas, negociaciones conjuntas, directamente se van perdiendo. A su vez, eso también puede llegar a impactar a los llamados cotizantes, es decir, cuáles son las cuotas sindicales que se pagan en trabajos, obviamente, en relación de dependencia formales, que pueden empezar a caerse si entramos en una lógica de informalidad en términos de cómo lo pensamos al contrato de trabajo y de ese trabajo a distancia que puede, obviamente, repercutir también en las negociaciones salariales y puede repercutir en las negociaciones de los gremios y puede repercutir en las posiciones de poder de ambos y puede repercutir también en la posibilidad de generar negociaciones colectivas y que no sean ahora negociaciones entre el empleador y su empleado directamente. Bueno, todas esas cuestiones se tienen que tener en cuenta. Y en el caso industrial que estaban ustedes mencionando, también, bueno, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿De qué segmento etario estamos hablando? ¿Qué pasa con los industriales? Que por lo que ustedes dicen no estaban tan convencidos. ¿Qué dicen los gremios respecto a eso? Y se acompañan, no acompañan. Yo recuerdo otra ley, por ejemplo, la ley que regulaba el trabajo rural, que salió hace un par de años. Uno de los actores que resistió a esa ley, por ejemplo, fue UATRE, que era el sindicato que aglutinaba a los trabajadores rurales y estibadores, fundamentalmente porque creaba esa ley un nuevo registro y un nuevo espacio en donde, sobre todo, los aportes que hacían ya no iban directamente al sindicato en términos, por ejemplo, de obras sociales y demás, sino que iban a ese nuevo registro. Y eso hacía fundamentalmente generar una puja que establecía fundamentalmente que un actor que uno supone debería jugar o debería estar en consonancia con una determinada acción, vemos que los que se opusieron a la ley en su momento fue UATRE, que estaba junto con la sociedad rural, y no nos entra mucho que estén juntos, pero en ese momento sí. ¿Por qué? Porque los intereses que se afectan respecto a una determinada normativa genera que los actores se vayan moviendo de determinada manera, incluso a veces de una manera en la que nosotros no pensábamos que se iban a mover. Lo mismo, yo no sé si fue acá en el otro chat, habíamos nombrado la 125. Una de las cosas que genera también la 125 como política pública es que se aglutinen actores que a ese momento jamás se habían llevado bien. Por ejemplo, la Federación Agraria con la Sociedad Rural Argentina, los pequeños productores y los trabajadores rurales con los grandes propietarios. Se vieron afectados y se juntaron. Digamos, sectores que en general siempre estuvieron enemistados y que siempre tuvieron intereses contrapuestos. Sin embargo, ahí generaron una causa común.
a partir de una determinada política y una determinada toma de posición que puede ir variando. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con los debates que presentan. Y cuando van a hablar de debate, bueno, pasó esto, yo lo dirigí, ¿y esto están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué posiciones, qué propuestas hacen? ¿Esto implicó en la modificación de la política o no? ¿Se desestimó la política o no? Digamos, pensemos hace relativamente poco también, Vicentín, ¿no? Se quiso expropiar Vicentín y demás. ¿Qué pasó con eso? 2 semanas duró. Digamos, generó cierto rechazo, cierta movilización de ciertos actores que hicieron que se tenga que volver atrás. Entonces, nuevamente, no pensemos en la linealidad de la política. Bueno, voy a hacer esto y explico la política paso por paso, porque en general no sucede nunca lo que dice el paso por paso previo de la política. Ojalá, si todas las políticas funcionaran como nosotros las pensamos cuando las presentamos en el PowerPoint, listo, seríamos Suiza, pero 10 veces. Pero no sucede eso. La idea de pensar la política pública tiene que ver con pensarlas en formas dinámicas y en formas reales. Porque si todas las políticas tuviesen los resultados que nosotros nos planteamos antes de arrancar la política, y listo, es Disney esto. Pero no. Yo pienso en Argentina como pienso en cualquier lugar del mundo. Nunca aparece, por eso estamos hablando de políticas en términos dinámicos y que tienen que ver los diferentes actores, las posiciones de los diferentes actores, cómo se reevalúan esas posiciones y cómo cambian los cursos de acción. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? No sé, ¿quedó un poco más claro? Sí, profe, está más claro ahí ya. Además, sí, como dice usted, el fenómeno de la política pública no es algo tan simple, no es lineal, y el impacto que tiene en la cuestión social, digamos, no es exclusivamente atribuible a la decisión del Estado, sino también a las decisiones de los actores que están involucrados en la misma. Sí, y además también, otra vez, volvemos a lo que dice Ola, también hay que ver cuáles son los procesos que desencadenan hacia afuera y hacia adentro. Porque también yo puedo tener, y ahí si quieren entramos en la dicotomía de la cual hablaba también López, Toiter Rey y demás. Si yo planteo, digamos, bueno, voy a hacer tal cosa y tal otra, pero no tengo las oficinas ni los recursos para hacerlo, o mismo, quienes tienen que implementarlo no lo pueden hacer, bueno, la política pública también queda ahí. No hay posibilidad de llevarla adelante. Si yo, por ejemplo, digo, ¿qué pasó también, por ejemplo, con cuando se pagó, creo que el primer ATP, apenas arrancada la pandemia, o cuando fue el primer pago de jubilaciones, que se amontonaron todos en los bancos. Bueno, evidentemente ahí se planificó mal, no se abrieron la cantidad de oficinas burocráticas o bancos o oficinas del ANSES suficientes como para poder dar cuenta de esa demanda, y hubo un error de cálculo garrafal, en donde, entre otras cosas, ¿sí?, pensaron que la gente está bancarizada, iba a sacar, y fue todo el mundo al banco a hacer la cola y a cobrar. Bueno, eso también tiene que ver con qué proceso yo estoy desencadenando hacia afuera y hacia adentro y con qué recursos cuento para poder llevarlo adelante. Esto igualmente es una acción o una implementación de una política general que era ATP, y la primera implementación fue esa. ¿Qué se hizo al segundo día? Fue, que era lo lógico, vayan por número de DNI. Y listo. Digamos, cómo se van subsanando a partir, digamos, en la implementación, a partir de cuando empezamos a jugar con la política, cuando se lleva adelante, se van ir corrigiendo ciertas cuestiones. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta, comentario? ¿No? No, estamos bien, creo. Perfecto. Bueno, si no hay más consultas, si no hay más preguntas, no hay más dudas, dejamos por hoy. Nos veremos en el próximo taller que tenemos programado. Y bueno, vayan leyendo, vayan ubicando un poco qué es lo que van a hacer con el trabajo. Y
Bueno, nos vemos la próxima y si obviamente si hay alguna otra consulta y demás, están los canales habituales abiertos.